Buenos días, mi nombre es Martín Petersen, soy licenciado en kinesiología, me desarrollo como kinesiólogo en la unidad de terapia intensiva del Hospital Padilla, soy coordinador de la carrera de kinesiología y jefe residente de la residencia generalista en kinesiología. Bueno, hoy me toca hablar de la injuria inducida por la ventilación mecánica de Billy y el objetivo de la clase de hoy es analizar los mecanismos fisiopatológicos que llevan a esta lesión inducida, definir los conceptos de la ventilación protectora, describir las complicaciones asociadas un poco al uso de la ventilación mecánica y justificar la programación de los parámetros de la ventilación mecánica para evitar esta lesión inducida por la presión positiva. Siempre, bueno, es bueno conocer y hablar primero sobre los conceptos eh, para entender lo que es la lesión inducida por la ventilación mecánica. Es la lesión del pulmón sano provocado por la presión positiva de la ventilación mecánica. O sea que son pulmones sanos, pero pacientes que están ventilados. Eh, Esta presión positiva puede causar cuatro entidades, que una es la sobredistensión alveolar por altos volúmenes tidal, en el cual a eso lo llamamos volutrauma, colapso y apertura cíclica de los alveolos, o sea que el alveolo se abre y se cierra, o sea, va desde la zona de colapso a la zona de sobredistensión, provocando lo que se llama ateletrauma, que es la apertura y cierre cíclico del alveolo. La tercera entidad es la ruptura de la membrana alveolo capilar y presencia del aire extraalveolar. Eso lo llamamos barotrauma, es la ruptura del tejido por excesivas fuerzas que le aplica la ventilación mecánica, y esto lleva a una lesión del endotelio y el epitelio, causando una cascada inflamatoria, y esto lo llamamos biotrauma. Estos cuatro mecanismos de lesión del pulmón lo vamos a ir desarrollando durante la clase. Vamos a aprender o a refrescar dos conceptos mecánicos que están asociados y que me llevan a esta lesión inducida por la ventilación mecánica, me llevan a la comprensión de esto. Uno es el concepto de lo que es el estrés. Siempre que hable de estrés hablo es igual a tensión, que la tensión a la cual yo someto el sistema de fibra del esqueleto pulmonar. O sea que yo a través de una fuerza provoco una tensión en ese sistema. El estrés se refiere al desarrollo de la tensión sobre las paredes alveolares. Se asocia a los cambios de presión transpulmonar durante los ciclos respiratorios. El otro concepto es el strain, que es igual a elongación. O sea que es la elongación de la estructura pulmonar en comparación con su posición de reposo. O sea que siempre que hable de strain, hablo de elongación, la capacidad de elongación que tiene mi sistema respiratorio, el cual es sometido por una fuerza. El strain se refiere a los cambios de volúmenes provocados o por el volumen tidal o PIP, o sea, por la presión positiva al final de la expiración, que está por encima de la capacidad residual funcional. Es la deformación de una estructura. El strain puede ser cíclico dinámico, que es durante cada ciclo respiratorio, o puede ser estático, que eso lo da la presión positiva al final de la expiración. En esta gráfica vamos a estar representado lo que es el estrés y el strain. El estrés está representado por la fuerza, que lo representa esta flecha azul, es la fuerza en la cual yo lo someto al cubo, que el cubo representa mi sistema respiratorio. O sea que yo a través de esta fuerza le someto a un estrés, a una tensión. Esta tensión va a provocar una elongación. Esa elongación es el strain. Es la elongación que tiene este cubo, que está representado por estas líneas interpunteadas. ¿Ah? Entonces,
Cuando hable yo de strain, que es la deformación, la elongación de mi sistema, se pueden dar de dos formas, o dinámico o estático. He dicho que el dinámico, el strain dinámico, lo da el volumen corriente. Vamos a ver en estos cuadros, en estos rectángulos, quiero decir, eh, las diferentes combinaciones de deformidad que tengo. En el primero, hacia mano izquierda, está coloreado todo de color rosa. El 100% de la elongación, del estiramiento, del strain es dinámico. Me lo da el volumen tidal en cada ciclo respiratorio. Si ustedes van observando los cuadros que se van yendo hacia mano derecha, ya hay una combinación de elongación y deformación que por un lado el cuadro que está a la par, el 75% lo está dando el volumen tidal en cada ciclo respiratorio y un 25% me lo da la aplicación de PIP de presión positiva al final de la expiración, que se me da un strain estático, que esa deformación se queda en todo el ciclo. A medida que yo le voy agregando PIP, en el caso del último cuadro, vemos que la deformación acá se invierte, la mayor parte, el 75% es un strain estático, y un 25% es un strain dinámico que me lo da el volumen tidal. Ya dicho esto, es importante saber que en el strain, en la aplicación, tiene mucho que ver la aplicación del volumen tidal y de la PIP, como hemos dicho anteriormente. Impacta mucho el volumen que yo programe, e impacta mucho la fuerza al final de la expiración que yo programe en estos pacientes. Y tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la elastancia. Yo puedo tener dos pacientes de igual elastancia, pero con diferentes posibilidades de lesión en su sistema. Por ejemplo, cuanto mayor sea la elastancia pulmonar y menor sea la elastancia torácica, mayor será la variación que haya en mi presión transpulmonar. Entonces, mayor riesgo tengo de daño pulmonar. En las imágenes que ustedes ven, tengo dos pacientes. Ambos tienen 30 centímetros de agua de la estancia total, o sea, de la suma de la elastancia de mi tejido pulmonar y torácico. Pero ustedes observen que en el caso A tengo un 25% de la estancia pulmonar y un 5% de la estancia torácica. Y en el caso B tengo un 15% de la estancia pulmonar y un 15% de la estancia torácica. Ambos tienen 30, pero el que tiene mayor riesgo de generar lesión inducida por la ventilación mecánica es el paciente tipo A. Lo mismo pasa en cuanto al strain o la posibilidad de deformación que tiene, es cuando menor sea su capacidad residual funcional y mayor sea su volumen tidal, mayor será la deformación que sufre este parénquima y mayor será la posibilidad de que este paciente desarrolle virus. En estas gráficas, que son dos tomografías computadas de corte axial, ustedes observen que en el caso A tenemos un volumen tidal de 500 mililitros con una capacidad residual funcional de 2500. Esto me da un strain de 0,2. En cambio, en el paciente B tenemos un volumen tidal de 500 mililitros y una capacidad residual funcional de 1000 mililitros y su strain es 0,5. O sea que el paciente B en este caso, al tener menor capacidad de residual funcional, y en este caso, comparado con el caso A, la misma cantidad de aire, pero tiene mayor posibilidad de generar bilis, o sea, una lesión inducida por la ventilación mecánica
Bien, ahora vamos a ir desarrollando, dicho esto, y aclarando bien estos dos conceptos, qué es lo que es el strain y qué es lo que es el strain. Vamos a ir desarrollando cada uno de los mecanismos de lesión que nos da la presión positiva. El barotrauma. Bueno, no lo digo yo, sino lo dice la bibliografía. Una de las principales causas o alteraciones que nos da la ventilación mecánica es la neumonía asociada a la ventilación. Pero la segunda entidad que, que afecta a los pacientes en ventilación mecánica es el barotrauma. ¿Ah? Y siempre que hable de barotrauma, hablo de la fuerza que yo le aplico al sistema respiratorio. Entonces, esta fuerza van a llevar a la lesión de este sistema, del sistema respiratorio. Entonces, estos eventos están relacionados sobre todo con el incremento de la presión inspiratoria máxima, con el incremento de la presión media de la vía aérea y con el incremento de la presión meseta, o sea, de la presión plató, la presión estática. Siempre que haya un incremento excesivo de estas presiones, aumentan el riesgo del barotrauma. Acá en esta gráfica quiero que vean eh, y sobre todo cómo está el riesgo de estos pacientes a medida que aumenta, digamos, o aumentamos, se aumenta la presión plató o la PIB. Vamos a ver, tenemos el rectángulo 1, 2 y 3. Arriba, donde dice PIM, que significa presión inspiratoria máxima, esto me representa la presión pico. ¿Mm? Tenemos la línea gruesa, que me representa la presión plató, presión meseta o estática. Bueno, así en cada uno de estos cuadrantes. Tenemos una línea de base donde acá no se le ha aplicado ninguna presión positiva al final de la expiración. En el caso 1 es un paciente, imaginemos un paciente que está respirando a volumen corriente, donde mi presión máxima ni mi presión meseta llegan a lo que se llama presión crítica, donde hay riesgo de barotrauma. La presión crítica es la presión que ronda entre los 30 centímetros de agua de mi presión meseta, porque se le llama presión crítica, porque ahí donde mi paciente o el alveolo se encuentra en una capacidad pulmonar total, está en una zona ya casi de sobredistensión, o sea que si supero esa zona, es una zona crítica donde puede haber una ruptura. Entonces, en el paciente 1, en el cuadro 1, es un paciente donde respira a volumen corriente, donde no hay esfuerzo, donde ustedes observen que mi presión inspiratoria máxima y mi presión plató, que está representada por la neuresa, no llegan a mi presión crítica. En el paciente 2, es un paciente que puede tener algún suspiro, donde la presión inspiratoria aumenta por ese suspiro y mi presión plató también aumentan, pero no llegan al riesgo de un barotrauma porque no llegan a la línea de mi presión crítica. En el paciente 3 observamos también que desde la línea de base el paciente puede realizar un suspiro o un esfuerzo máximo en el cual aumenta mi presión inspiratoria máxima y mi plató tampoco está llegando a la línea de presión crítica. En el caso de estos pacientes o de estos cuadros, estos ejemplos que yo estoy dando, le incrementase la PIB excesivamente, que acá está representada por esta línea horizontal, ¿ah? Estos pacientes, ya sea que respiren a volumen corriente, hagan un suspiro o un esfuerzo máximo, tanto la presión inspiratoria máxima como mi presión plató superan esa presión crítica, superan esos 30 o 35 centímetros de agua y corren riesgo de barotrauma. ¿Eso es por qué? Porque yo le he aplicado una fuerza al final de la expiración en el cual hace que supere esa línea
de presión crítica. Tanto acá como la presión plató como la presión pico superan esa línea y corre el riesgo de lesión por fuerza que le está aplicando el ventilador al sistema. Eso se llama barotrauma. La estrategia para evitar un barotrauma, obviamente, es tener una presión plató, una presión meseta, preferentemente por debajo de los 30 centímetros de agua, por debajo de esa presión crítica. Recordemos que 30 centímetros de agua estamos dentro de un punto de inflexión superior en el cual estamos cerca de la capacidad pulmonar total del sistema. Y obviamente pensar en el uso de la ventilación controlada por presión. Recordemos que es una elección de cada terapista, de cada servicio, pero este modo me da la posibilidad de limitar las presiones y así asegurarme ciertas presiones como una presión plató por debajo de 25 o 30 centímetros de agua. El volutrauma. Se define como el daño de la interfase alveolo-capilar asociada a elevados valores de volúmenes corrientes o volúmenes TIDAR que producen fractura por estrés en la interfase alveolo-capilar, fenómeno conocido como volutrauma. Sencillamente estoy lesionando al alveolo y al capilar por excesiva cantidad de aire. Este volutrauma, esta excesiva cantidad de aire, pueden causar tres mecanismos de lesión. Uno es la sobredistensión alveolar, que causa, digamos, que gracias a ese volumen supera la capacidad pulmonar total del sistema y lo termina rompiendo. Eh, Otro mecanismo es la necesidad de utilizar altas velocidades de flujo para conservar la relación IE. Esto altera la arquitectura pulmonar. Esto es como quiero que se imaginen como las olas que azotan un acantilado. Depende de dos cosas, de la fuerza y depende de la frecuencia en la cual la ola va azotando el acantilado. Con la fuerza y la frecuencia, ese acantilado va sufriendo modificaciones, va sufriendo alteraciones. Lo mismo sucede con nuestro sistema. Va a depender de la cantidad y de la fuerza con la que el volumen ingresa y la cantidad de veces que ingresa a nuestro sistema y va a causar alteraciones y modificaciones en nuestro sistema respiratorio. Y un tercer mecanismo que se relaciona con el incremento de la presión pico y la presión plató alcanzadas al insuflar los pulmones con alto volumen. Si bien acá estoy hablando de presión, pero estas presiones están incrementadas por la excesiva cantidad de aire que yo programo en la ventilación mecánica, y esto sucede sobre todo en los modos controlados por volúmenes. Cuando yo al ventilador lo seteo y elijo el modo controlado por volumen y me excedo en los volúmenes, el ventilador va a tener que hacer más fuerza para brindar esa cantidad de aire. Acá quiero que vean en esto, en esta diapositiva, acá arriba tenemos lo que es el parénquima pulmonar. Y acá tenemos dos ejes, el vertical que me está midiendo lo que es la resistencia vascular y el horizontal la cantidad de aire. Ustedes observen que cuando aumenta el volumen, cuando aumenta la cantidad de aire, por un lado provoca una sobredistensión del tejido de la arquitectura pulmonar y por otro lado va aumentando también la resistencia vascular. O sea que los excesivos volúmenes no tan solo me dañan el sistema respiratorio, la arquitectura respiratoria, sino también tiene un fuerte impacto en la parte vascular.
Bueno, las estrategias para evitar estos volutraumas la primera estrategia es preventiva y es el manejo del valor del volumen tidal, y eso lo hacemos a través de la elección del volumen sacando el peso teórico de cada paciente y multiplicándolo entre 6 y 8 mililitros kilo, que son nuestros volúmenes fisiológicos. Entonces es fundamental conocer el peso teórico de nuestro paciente y multiplicarlo entre 5 o 8 mililitros kilo, dependiendo cada paciente. ¿Ah? Segundo, la utilización de las velocidades de flujo baja, que eso lo podemos hacer disminuyendo el volumen tidal, siempre y cuando nos permita el paciente y nos permita, digamos, la gasometría. Recordemos que en pacientes que sufren de estrés respiratorio o algún otro tipo de patología podemos permitirnos lo que es la hipercapnia permisiva o el aumento del tiempo inspiratorio, en el cual, digamos, también eso hace que la velocidad de entrega disminuya. Otra estrategia es la utilización de una forma de onda desacelerada, con lo que esto también las presiones se minimizan. Considerar siempre los modos ventilatorios controlados por presión para evitar el aumento de lo que es la presión pico y la presión plató, porque acá estamos limitando y estamos controlando las presiones. Estos son, digamos, más o menos las estrategias para ir paliando o evitando los mecanismos de lesión. Bueno, les entrego este cuadro donde se mide la mortalidad acorde a los volúmenes que aplicamos. Se observa claramente que los pacientes que han tenido volúmenes TIDAS tradicionales o altos volúmenes tienen mayor riesgo de mortalidad que los pacientes que han manejado volúmenes menores o bajos volúmenes que han sido calculados por el peso teórico. ¿Ah? Ustedes van a ver que el cuadro más oscuro es el volumen tradicional que han utilizado, el riesgo de mortalidad es mayor que los que han utilizado volúmenes tidal más bajos. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que era el barotrauma, que es la lesión causada por la fuerza que somete el ventilador al sistema. Hemos hablado del volutrauma, que es la lesión causada por excesiva cantidad de aire que yo lo someto al sistema. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el ateletrauma. El ateletrauma es el movimiento alveolar entre dos posiciones extremas, desde una posición de sobreventilación e incluso y una zona de colapso. Es el alveolo va desde el colapso a una zona de sobredistensión. Este colapso o este cierre cíclico y dinámico que tiene el alveolo hace que sus paredes golpeen, provocando mayor inflamación, mayor edema y mayor lesión. Acá la estrategia que utilizamos para evitar esta apertura y cierre cíclico de los alveolos, que llamamos ateletrauma, la mejor estrategia es una correcta utilización de la presión positiva al final de la expiración. Este es un gráfico muy sencillo, quiero que vean tres situaciones. La situación está las dos primeras, la de arriba, que es un alveolo colapsado, que es el pequeño que está a mano izquierda, que va desde el colapso a una zona de sobreventilación, que es este círculo ya con un perímetro más grande. Entonces, eso sucede en el ateletrauma. El alveolo va del colapso a ser sobredistendido. Ese colapso y sobredistensión, como le explicaba, hacen que las paredes golpeen y provoquen mayor daño en el endotelio y provoque mayor edema, mayor inflamación, mayor ruptura.
Y vamos a observar acá en el segundo caso, es un alveolo que está subventilado y va también en cada ciclo inspiratorio, va una ventilación máxima que también me puede provocar este ateletrauma. Si yo le coloco PIP al paciente, van a observar que el alveolo no tiene ese colapso y va a una zona de ventilación máxima en la inspiración, en el cual cuando vuelva a la expiración no se va a colapsar y va a evitar ese ateletrauma y va a evitar una futura cascada inflamatoria. Por eso, para prevenir el ateletrauma, la mejor estrategia es una buena utilización de la presión positiva al final de la expiración. Y la cuarta entidad que me lleva a la lesión inducida por la ventilación mecánica es el biotrauma. Las complicaciones derivadas del estrés mecánico y del strain producido por el proceso del reclutamiento y del reclutamiento alveolar genera una liberación de mediadores inflamatorios, que son las citoquinas, dentro del pulmón, que ha sido denominado biotrauma. Acá le quiero explicar, vamos a explicar un poquito, seguramente van a ver mucho mejor esta fisiopatología cuando veamos el distrés respiratorio, pero esto es más o menos lo que sucede en el biotrauma. Gracias al volutrauma o al teletrauma o al barotrauma, eh, esto me desencadena una liberación de mediadores químicos, me desencadena un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio está dado porque hubo una sobredistensión del tejido pulmonar, tanto del alveolo y un aumento de la permeabilidad capilar, la que lleva la activación de ciertos mediadores inmunológicos como los neutrófilos, que van a pasar desde lo que es el capilar, desde el endotelio capilar al epitelio alveolar. Y acá se produce la activación del sistema inmunológico a través de macrófagos. Esto también hay una liberación de citoquinas y esto desencadena un proceso inflamatorio que puede quedar en el pulmón o puede liberarse al sistema, hacerse sistémico y afectar a diferentes órganos. Entonces, la ventilación mecánica, cuando hablamos del biotrauma, van eh, dos cosas de la mano. Una lo que es la injuria bioquímica y otra es la injuria biofísica. Siempre que yo hable de injuria bioquímica, hablo de la liberación de los que son las citoquinas, los complementos, los leucotrienos, los radicales libres, los neutrófilos. Y siempre que hable de la injuria biofísica, hablo la sobredistensión del sistema, del cizallamiento que tiene el sistema a través de la teletrauma, del estiramiento cíclico que tiene el sistema producido por el biotrauma o el barotrauma, y esto me lleva a un aumento de las presiones intratorácicas. Todo esto me lleva al aumento de la permeabilidad capilar y al proceso inflamatorio que se va a desencadenar en el pulmón, y esto me va a llevar a una inflamación en el pulmón que se puede hacer sistémica, afectando los órganos distales y haciendo una injuria secundaria por los mediadores inflamatorios y llevándome a una disfunción multiorgánica y a la muerte del paciente. Entonces, para evitar el biotrauma es fundamental el uso correcto de los niveles de PIB, que tienen que ser igual o mayor al punto de inflexión inferior de la curva de presión-volumen. Y los volúmenes tienen que ser fisiológicos y una presión plató que esté por debajo del punto de inflexión superior.
O sea, que mi ventilación mecánica tiene, mi programación de la ventilación mecánica tiene que rondar entre el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, que es la zona de mayor complacencia, donde evito por un lado el colapso del sistema y por otro lado estoy evitando la sobredistensión. Entonces, el conocimiento y el buen manejo de los volúmenes es fundamental. Siempre sacar el peso teórico de los pacientes y manejarme con los rangos fisiológicos entre 5 o 8 mililitros kilo, multiplicar ese peso teórico. Y también el uso correcto de la PIP. Es discutible los diferentes métodos con cual se titula la PIP, pero siempre tiene que haber una titulación con cualquier de los métodos que esté de acuerdo el servicio de cuidados críticos. No se puede titular una PIP al azar, siempre tiene que estar medida esta presión positiva al final de la expiración con cualquiera de los métodos que sea de elección del servicio. Ya entendido el concepto de lo que es la lesión inducida o la injuria inducida por la ventilación mecánica y los diferentes mecanismos que me llevan a la lesión, vamos a hablar de lo que es una ventilación protectora. Una ventilación protectora es la selección de los parámetros de la ventilación mecánica orientados a mantener un adecuado intercambio gaseoso, disminuir el trabajo respiratorio, minimizar el daño provocado por los volúmenes o presiones altas y evitar el colapso y apertura de las unidades alveolares durante el ciclo respiratorio. O sea que no, la ventilación protectora es cualquier estrategia que cumpla estos parámetros. No es que Amato o Gattinoni son los dueños de la ventilación protectora, sí son prestigiosos autores y médicos que estudian y hacen ventilación protectora, pero todo programación que me cumpla estos parámetros, yo estoy haciendo ventilación protectora. Vamos a ver un poquito en el tiempo cómo se han ido haciendo las estrategias. Estos son ensayos clínicos que se han presentado, se han publicado en estas revistas prestigiosas que se dedican a la parte científica. Acá toma mucho valor el trabajo de Amato y colaboradores, que es este médico brasilero, que él proponía en sus ensayos en pacientes distresados graves, programación a bajo volumen tidal con alta PIP, que han tenido resultados muy positivos. Y acá tenemos otros cuatro autores, uno de ellos que se lo reconoce, que es el ARDS ARSNet, que proponía en ese momento, en estos ensayos clínicos, bajo volumen con una PIP baja, donde ellos en esto habían tenido resultados positivos. En cambio, otros autores como Brochard y colaboradores habían tenido en sus ensayos pacientes con bajos volúmenes con PIP baja, resultados negativos. Acá hay una segunda publicación donde ya Amato sigue con su ensayo a bajos volúmenes, siempre sacando el peso teórico y alta PIP, y ARSNet, donde también propone bajos volúmenes y alta PIP. Acá la discusión es sobre todo la forma de sacar titulación de PIP, donde Amato titula la PIP a través de la tabla PIP Compliant y ARSNet titula PIP a través de la tabla FIO-PIP. Ambos tienen resultados positivos. Recordemos que estos son ensayos clínicos en pacientes distresados graves. Es un concepto importante porque en la actualidad las guías de ventilación mecánica utilizan este,
la dry vibration para setear y monitorizar a los pacientes y hacer ventilación protectora. O sea que los pacientes que tengan una presión de distensión por arriba de 15 centímetros de agua corren riesgo de generar lesión inducida por la ventilación mecánica y aumenta la mortalidad. Entonces siempre es bueno tener una presión de distensión, una dry pressure menor a 15 centímetros de agua. Bueno, acá después en el 2016, Luciano Gattinoni, un médico anestesiólogo, que es un gran estudioso de lo que es la ventilación protectora, eh, viene y nos da esta teoría que es el poder mecánico. ¿Qué es lo que es el poder mecánico? Propusieron una descripción matemática del poder mecánico, en la cual la energía entregada por unidad de tiempo se describe como una unidad unificada y se explica así con una ecuación. Esta energía suministrada o sea, el poder mecánico es la energía suministrada por el ventilador al tejido pulmonar. Siempre que ustedes escuchen lo que es la mecánica del power, en realidad es el poder mecánico y simplemente es la energía que yo le suministro a través de la ventilación mecánica a mi sistema respiratorio, o sea, al tejido pulmonar. Vamos a intentar explicar un poco esto, es un poco complejo, pero lo vamos a tratar de que sea simple y sencillo y que ustedes se lleven una idea lo que es la mecánica del volumen. El triángulo grande que se forma entre el verde y el azul se llama elastancia total. A la par de esta elastancia total que acompaña a la hipotenusa es la diagonal que se forma entre el triángulo verde y el azul, está un paralelogramo que esto está representado, la fuerza, la energía que necesita el respirador para vencer el tejido resistivo, o sea, la vía aérea. En vean la ecuación, ustedes van a ver que el poder mecánico, que el RS es igual a la frecuencia respiratoria por la dry pressure al cuadrado. Sobre estas constantes, ustedes observen que acá se engloba lo que es la frecuencia respiratoria, la relación IE, la resistencia de la vía aérea, vuelve a relacionarse la dry pressure y la PIB. O sea que acá Gattinoni en esta ecuación involucra algo muy importante que son los tiempos, que lo hace a través de la frecuencia respiratoria y de la relación IE. A tener en cuenta, Gattinoni encontró de una manera experimental y Guarini evidenció en pacientes que aplicar más de 13 joules por minuto a un pulmón nunca es una buena idea, porque aplicar mayor de 12 joules a pacientes genera mayor injuria pulmonar. En pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica invasiva en modalidad de asistidos controlados, se ha estimado más o menos que no se deben exceder los 12 joules por minuto para evitar la injuria producida por la ventilación mecánica. Siempre que yo hable de trabajo respiratorio, hablo de joule. Entonces, siempre que hable mecánica del power, la medida es el joule por minuto. Entonces, es importante este corte para saber que a los pacientes que tienen mayor de 12 joules, tengo que buscar la manera de bajarle a 12 o menos de 12 para evitar los factores que aumentan el poder mecánico, los factores que aumentan la energía que necesita el respirador para vencer esa resistencia del sistema son: 1, el volumen corriente; 2, la presión de distensión; 3, la frecuencia respiratoria; y 4, la PIB.
O sea, que altos volúmenes me van a aumentar la mecánica del power. Altas presión de distensión mayor a 15 me aumentan la mecánica del power. El respirador va a tener que hacer mayor energía. Altas frecuencias respiratorias también me aumentan esta mecánica. Y por último, la presión positiva. Altos niveles de PIB que me lleven a una zona de sobredistensión también me aumentan la mecánica del power y esto me puede provocar lesión inducida por la ventilación mecánica. O sea que si yo tengo un paciente la posibilidad de trabajar con la mecánica del power y tengo medidas elevadas, o sea, por arriba de los 12 joules, lo primero que tengo que ver es si le puedo disminuir el volumen. Seguramente que si le disminuyo el volumen, la presión de distensión también va a caer. Si disminuyo el volumen y siguen alta esa mecánica del power, tengo que meter manos en lo que es mi frecuencia respiratoria, disminuyendo la frecuencia, porque disminuyendo la frecuencia es menos tiempo en el cual yo lo someto al paciente a esa energía. Y por último, siempre evaluar los efectos de la PIP, ¿ah? Buscando el mejor método para titulación de PIP. Tener en cuenta que, como hemos dicho, en esta metodología que nos ofrece Gattinoni, es importante los tiempos y sobre todo la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, Arzner vio que los pacientes que tenían mayor a 30 respiraciones por minuto, los joules se le iban a 21 joules por minuto, que es un valor alto, y eso me lleva a mayor posibilidad de lesión inducida. ¿Ah? Hay que tener en cuenta siempre también que si la diferencia entre la presión pico y la PIP es mayor a 21 centímetros de agua, se relaciona a mayor mortalidad, que cuando las presión pico son mayores a 27 y la diferencia entre la pico y la PIP es mayor a 21, mayor riesgo de lesión por la ventilación mecánica. Bueno, estamos en los tiempos de COVID. Si bien esto, lo que voy a hablar ahora, no tiene que ver con la ventilación mecánica, pero sí con una lesión inducida y se llama lesión autoinfligida, que es un concepto que nos introduce de nuevo Luciano Gattinoni, sobre todo en los pacientes COVID, cuando habla de los fenotipos. Esta es una lesión autoinfligida que se conoce como CILI, que esta se da porque hay un aumento de la presión intratorácica negativa en los pacientes que tienen falla ventilatoria. Esto me lleva a un aumento del volumen pulmonar. Este aumento del volumen pulmonar me lleva a un aumento de la sobredistensión alveolo capilar, aumentando la permeabilidad capilar, aumentando el edema pulmonar, y eso es lo que sucede, digamos, en los pacientes que hoy en día sufren de COVID eh, por un aumento de la fuerza, o sea, en este caso es autoinfligida porque lo hace el propio paciente, aumenta la fuerza intrapulmonar, esto hay un aumento de la cantidad, o sea, genera altos volúmenes en el sistema y esto me lleva a que se distiendan mayor los tejidos, haya mayor permeabilidad en el capilar y esto me provoque un edema pulmonar y terminan los pacientes realizando un distrés respiratorio. Este concepto que trae Gattinoni lo menciona Barach, que la lesión de esta lesión aguda, que este médico es un médico estadounidense que hizo grandes aportes, sobre todo en la oxigenoterapia. Bueno, si le tengo que dar un protocolo inicial de la ventilación mecánica protectora, eh, lo voy a dividir en dos partes. Una que es en pulmones sanos, sin riesgo de desarrollo de distrés, en el cual yo puedo jugar con un volumen tidal sacando el peso teórico y multiplicándolo por 7 o 8 mililitros kilo. Una PIP al comienzo que sea igual o mayor a 5 centímetros de agua, siempre buscando una PIP óptima, utilizando algún método para cuantificar eso y siempre monitorear lo que es la presión plató, que tiene que ser
igual o menor a 25 centímetros de agua y una presión de distensión, o sea la dry pressure, menor a 15 centímetros de agua. Si me encuentro con pulmones anormales, con factores de riesgo para desarrollar un distrés, en estos casos son pacientes que pueden tener asociado una neumonía, una broncoaspiración o cualquier patología secundaria al pulmón que me pueda desarrollar un distrés, tengo que manejarme con volúmenes tidal entre 5 y 6 mililitros kilo, siempre sacando el peso teórico, una PIP igual o mayor a 5 y voy a monitorizar siempre también mi presión plató que sea igual o menor a 25 centímetros de agua y mi presión de distensión que sea menor a 15 centímetros de agua. Si la presión plató supera los 25 centímetros de agua o mi presión de distensión es mayor a 15, voy a considerar el estrés, o sea, el estrés, la energía y la tensión que tiene mi sistema a través de la elastancia pulmonar y torácica, que eso lo hago si mi servicio tiene la posibilidad de un balón esofágico, y el strain, que esa deformidad y esa potencial elongación lo voy a disminuir a través disminuyendo mi volumen tidal, obviamente según mi peso teórico me lo permita, y evaluar siempre la presión positiva al final de la respiración y buscar el mejor método que tenga mi servicio para titular la PIP. Y por último, siempre pensar en el PRON. Espero que le haya servido la charla, eh, que le haya quedado algunos conceptos claros. Desde ya les agradezco por su participación y saben que cualquier inquietud lo podemos discutir a través de los foros y a través de algunas clases sincrónicas que siempre proponemos en foros y en el campus virtual. Muchas gracias.